Hola, buenas noches, señoras, señores, bienvenidos todos. Esto es No Culpes a la Noche, soy Milagros Leiva. Y creo que, como todos ustedes, estoy más que sorprendida. No he dejado de leer todos los informes que se han escrito por la renuncia, ¿no es cierto?, del Santo Padre, de Benedicto XVI. Ha tomado por sorpresa al planeta entero. Nadie esperaba que hoy el Papa dijera que se va, que renuncia, ha dicho que ya no tiene fuerzas, que solo va a ser Papa hasta este 28 de febrero. Por supuesto hay teorías de todo tipo al respecto de su renuncia, pero creo que lo que hay que destacar es la humildad de este hombre, ¿no es cierto?, del pastor de la Iglesia Católica, porque, y esta es una opinión muy personal, no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero el Papa es uno de los hombres más poderosos del planeta. De hecho, concentra, ¿no es cierto?, es el pastor de millones de personas. Yo no tengo la cifra de cuántos católicos hay en el mundo, pero sin lugar a dudas, por ejemplo, en el Perú, creo que los católicos son mayoría. Y renunciar e irse de su cargo cuando uno está en el trono más poderoso, no solo es complicado, para algunos debe ser muy difícil. Hoy día muchas personas me han preguntado a través de Twitter y de Facebook, ¿cómo es posible que el Papa haya renunciado? Bueno, imagino que él ha tomado una serena reflexión. Es más, ya se sabe que había empezado a comenzar a pensar sobre su renuncia hace un año atrás, después de un viaje que hizo a Cuba y México. El Santo Padre está enfermo, tiene varias dolencias físicas. De hecho, sus médicos le han prohibido pisar más de 2000 metros, tiene hipertensión, el ojo derecho solo ve un 10%, tiene una dieta rigurosa. Él mismo ha dicho que ya no tiene fuerzas y que en estos momentos, pues para gobernar la barca de San Pedro y anunciar el Evangelio, eso es lo que ha dicho, es necesario también el vigor tanto del cuerpo como del espíritu. Y el Papa da un ejemplo de renuncia, ¿no?, a varios políticos, a varios líderes que a veces, por no dejar el puesto principal, el trono, pues se quedan eternamente, y creo que es peor al final de cuentas. Yo voy a entrevistar hoy día, Monseñor Miguel Irizar ha tenido la amabilidad de contestarnos el teléfono. Ustedes saben que este programa es un poco tardío, pero le agradezco a Monseñor Irizar porque él suele dormir muy temprano, obviamente por sus obligaciones, es obispo emérito del Callao, y con él voy a entrar de inmediato. Y por supuesto también hemos invitado al padre Jorge Olaechea. Él es sacerdote experto en derecho canónico. De hecho es un sacerdote peruano que acaba de llegar al Perú después de 13 años de vivir en Roma. Es más, lo ha sorprendido, ¿no es cierto?, la renuncia aquí. Fuera de micrófonos le pregunté si él sabía algo, me dice que no. Y con él vamos a hablar obviamente de derecho canónico, de cuál es el panorama, las perspectivas. Y en la siguiente media hora voy a conversar con el congresista Luis Iberico, por supuesto, sobre las noticias políticas del día. Pero hoy la noticia está centrada en el mundo católico. El Papa Benedicto XVI es un líder espiritual y por supuesto es un líder que tiene mucha influencia en la política mundial. De hecho, todos los presidentes, bueno, gran mayoría de los presidentes se han pronunciado. Nuestro presidente Ollanta no se pronuncia porque ustedes saben que está camino a la Antártida. Pero de inmediato quiero darle la bienvenida a Monseñor Irizar, que ya está en la línea. Monseñor Irizar, buenas noches, bienvenido al programa. Bueno, pues sí, buenas noches, noche avanzada. Generalmente yo a estas horas ya solo están durmiendo, pero bueno, la noticia me merece toda la atención y un poco de sacrificio, no es sacrificio mayor para mí. Yo la verdad, como todos, la sorpresa la tenemos en el corazón y en la mente. Y de hecho yo al Papa Benedicto lo conocí antes de que fuera Papa, por supuesto, y cardenal, en el año 1979, cuando era arzobispo de Múnich, y yo era obispo misionero en la selva, en Yurimaguas. Entonces mi primera impresión fue de aquel encuentro primero, en una comunidad de mi congregación pasionista. Y realmente siempre le he visto un hombre pues, realmente lúcido, sencillo, un tanto reservado, pero muy iluminado en su doctrina, en su magisterio. A la verdad, lo que el Papa ha dicho, tú ya lo has resumido de alguna manera, él ha sido sumamente sincero consigo mismo ante Dios y la Iglesia. Dice, mire, me siento limitado en mis facultades físicas y creo que con esta falta de fuerza de vigor que siento en mi cuerpo, no puedo conducir la nave o la barca de la Iglesia. Y yo creo que tenemos que darle un reconocimiento por esa sinceridad y esa valentía de dar ese paso. Como
tú decías, no se trata en este caso de renunciar al poder, aunque haya un poder moral, etcétera, pero sí que uno se acostumbra, digamos, a un estilo de vida y a gobernar, como en este caso ha hecho él, y magistralmente a la Iglesia. Ahora, lo único que nos queda es rezar y pedir a Dios que nos ayude a que los cardenales en el próximo conclave, pues realmente, iluminados por el Señor, por el Espíritu Santo, puedan proveernos de un mejor pastor que pueda conducir y seguir los pasos de Benedicto XVI, como él siguió los pasos del Beato Juan Pablo II. Sin duda es una sorpresa para el mundo, pero ahí está. No estamos perdiendo un hombre de Dios, un hombre que ha iluminado durante 7, 8 años, no solo la Iglesia, el mundo entero, pero él seguirá seguramente, aunque se vaya, como parece, a un monasterio de religiosos de clausura, más para la oración y la contemplación. Todavía su doctrina, su capacidad de escribir y hablarnos de Cristo, de la Iglesia y de los problemas que tiene que afrontar la Iglesia, lo tendrá presente. El resto del gobierno, pues sí, ya ha pasado pasmanos sin duda. Pero, Monseñor Irizar, yo le quería hacer una pregunta ahora que usted menciona, obviamente, que el Papa Benedicto XVI ha tenido la valentía, la humildad, ¿no es cierto?, de reconocer sus propias limitaciones físicas y ha dicho básicamente que es por su salud, porque ya no tiene el vigor en el cuerpo como para seguir al mando de la Iglesia Católica. Pero ¿cómo entender esta decisión frente al otro ejemplo de Juan Pablo II? Juan Pablo II, y sin que esto signifique ninguna ofensa, por favor, Juan Pablo II prácticamente agonizó ante todos, ¿no es cierto? Él estuvo hasta el final y nosotros, todas las personas presenciamos no solo su deterioro físico, sino que lo acompañamos en su agonía. Entonces, ¿cómo entender esta actitud del Papa Benedicto XVI frente al final de Juan Pablo II? Bueno, pues sí, si lo miramos así, con esa simplicidad, pues parece que no son totalmente respuestas y actitudes diferentes. Pero las personas también somos diferentes. Juan Pablo II era como era, y él pensó, y en su conciencia así lo dijo, llevar la cruz del pontificado, con todas sus limitaciones que las tenía también, hasta el final como Cristo en la cruz. Era un poco su palabra. Y en eso pues dio un ejemplo de sufrimiento, que fue también, digamos, un modelo de los que sufren la ancianidad, o el Parkinson, o el Alzheimer, etcétera. De todas maneras, no es comparable. Tampoco en su manera de actuar como pontífice, el hombre carismático Juan Pablo II no lo podemos comparar con Benedicto XVI, que ha sido un gran maestro, que ha conducido a la Iglesia en temas muy diversos de la cultura, incluso con sus repercusiones en el campo social y político. Son diferentes. Pero Benedicto, creo, no nos olvidemos que a Juan Pablo II le hicieron papa a los 58 y a Benedicto a los 78. La diferencia ya es desde el inicio del pontificado. Sí, claro. Y por tanto, Juan Pablo II vino con todo el vigor de la juventud acumulada, con una gran experiencia del país de donde venía, de Polonia, y le tocó un pontificado también complicado, porque tuvo que afrontar el comunismo internacional, como la Unión Soviética, como antes el nazismo, etcétera, y eso le sirvió de experiencia luego como atender a los problemas que tenía delante. Ahora Benedicto, pues me parece que ha sido consigo limitado, y ya se sabía que Benedicto XVI ya tenía anteriores limitaciones, no tan graves, claro, por sobre todo tener que movilizarse, como él dice, tengo que hacer un viaje a Brasil, en julio tenía que estar en Brasil en el Encuentro Mundial de los Jóvenes, y tenía limitaciones para vuelos largos y determinados problemas de altura, como tú has dicho. Entonces, lo ha hecho tomar esta decisión, como él dice, con entera libertad, y nadie le ha sugerido ni le ha obligado para eso absolutamente. Eso le quería preguntar, ¿usted descarta algún tipo de presión? Bueno, yo sé que usted es monseñor y obviamente tiene que, no sé, tiene que de alguna manera, es que, a ver, voy a ver si hago bien la pregunta, porque cuando hablo con usted, lo último que quiero es parecer hereje, ¿no es cierto? Pero quiero hacerle las preguntas sobre las teorías que se están esbozando. Hay quienes dicen, y por favor explíqueme usted como monseñor emérito del Callao, que de repente han habido algún tipo de presiones políticas al interior del Vaticano.
se habla, por ejemplo, de los Batileaks, ¿no es cierto?, de estas difusiones de corrupción al interior del Vaticano que de repente Benedicto XVI no ha soportado ni ha querido tolerar más. Se habla también de la presión mundial frente a estas denuncias escandalosas de sacerdotes que se alejan obviamente del camino y que violan a niños, ¿no es cierto?, de los curas pederastas. Entonces, estas teorías, ¿qué reflexión le merecen a usted? Bueno, toda esa carga él ha llevado y la ha llevado con mucha altura y también con mucha valentía, porque cuando salieron las situaciones del problema de los sacerdotes por las violaciones sexuales o por las agresiones sexuales, él dijo, ese sí es el momento que tengo que afrontar, con todas las secuelas que significó para él y para la Iglesia. Entonces el hombre ha sido decidido y ha tomado una actitud sumamente drástica sobre estos temas, y de ahí ha empezado toda una, no digo una política, una manera de actuar diferente de la Iglesia que en tiempos anteriores. Pero puede haber pisado callos en el Vaticano. Yo dejaría ese tema, pero más bien creo que el Papa, en cuanto a presión sobre su conciencia, no ha habido ninguna. Él lo ha dicho. Yo, consciente plenamente, con plena libertad de Pedro, que renuncia al ministerio del obispo de Roma. O sea, eso está claro. El Papa Benedicto es un hombre más que inteligente, no puede ser presionado por nadie. Ahora, que toda esa realidad que ha tocado sufrir, eso ha podido afectar su salud, pero sin embargo, mentalmente es un hombre brillante que ha seguido todavía iluminándonos con su magisterio y su doctrina. Yo no creo absolutamente que eso haya podido intervenir. Más bien, su organismo ya no respondía a los requerimientos que significaba movilizarse, atender a los nuevos problemas que surgen en la Iglesia y en el mundo, porque un Papa no solo mira a la Iglesia desde dentro, mira también desde la Iglesia al mundo, y el mundo actúa sobre la Iglesia. Por eso la Iglesia hoy tiene, digamos, dificultades muy especiales de las nuevas realidades que surgen en el mundo, y tiene que, digamos, anunciar a Jesucristo el Evangelio con fuerza, y por eso nos ha puesto el año de la fe, para que digamos esa fe, que hay que volver a una nueva evangelización, que Europa se ha alejado de Dios, que los personas no se sienten, digamos, la necesidad de la presencia de Dios, y esas cosas sí le han preocupado muchísimo al Papa Benedicto XVI, como antes a Juan Pablo II, ¿no? Y la última pregunta, en su vida, y lógicamente tiene todo el derecho a tomar una decisión, y nosotros respetamos esa voluntad, y además de esa manera que dice, el que me suceda con nuevo vigor, con la fuerza del Espíritu, él seguirá trabajando por esta Iglesia, remando mar adentro, como decía Juan Pablo II. Claro, y hablando de sucesor, Monseñor Irizar, se habla pues que los latinoamericanos tienen muchas posibilidades, porque obviamente América Latina es uno de los continentes más católicos, ¿no es cierto?, del planeta. ¿Usted qué posibilidades le ve a Monseñor Cipriani de en algún momento convertirse en Papa? Bueno, ya sabía que me ibas a hacer una pregunta de ese tipo. Yo sobre ese tema no especularía nada. Mira, eso el Señor nos va a sorprender, el Señor, Dios que interviene también. Como sorprendió cuando yo estaba estudiante en Roma, eligieron a Juan XXIII. Nadie pensaba que el Papa Juan XXIII iba a ser el Papa en ese momento. Pero sin embargo, a los 76, 77 años, le eligieron Papa, y fíjate que nos lanzó a la misión, nos lanzó al Concilio Vaticano II. Yo en ese momento, ahora, América Latina tiene una gran fuerza de presencia de la Iglesia en el mundo. Sí. Pero no olvidemos que hay países del África que tienen hoy un gran florecimiento de vocaciones, etcétera, y también países del Asia que no aparecían. No solo es Europa, no solo es Italia, no es España o es Alemania. Estamos hablando de un mundo, y creo que los cardenales que están presentes ahora presentan a ese universo de la Iglesia presente en el mundo, de culturas y realidades. Y yo creo que de ahí saldrá el elegido de Dios, y nosotros solo tenemos que orar para que el Señor ilumine a los electores que son los cardenales que se van a encerrar en el cónclave en Roma. Por eso no me preocupa tanto si va a ser de América Latina o va a ser que nos encantaría, pues nos encantaría. Pero al fin y al cabo también sabemos que el pastor es un pastor de toda la Iglesia universal, y no vamos a mirar si lugar de su origen, porque la tradición que hubo larga de papas italianos pues terminó justamente en la época después de Pablo VI, desde que entró Juan Pablo II, y ahora el Papa Benedicto, que venía de Alemania, ahora no sabemos de dónde vendrá. Lo que sí viene,
dado como un regalo desde el cielo, de todas maneras, pero con la intervención humana, en la cual nosotros también ponemos nuestro grano de aportación, orando, creyendo que Dios actuará de la forma más inesperada que hace para nosotros. Entonces, que no nos extrañe si de repente en el futuro tenemos un papa latino, americano o un papa africano, como usted está diciendo. Claro, puede ser africano o asiático, no lo sé. O asiático, eso, claro, de pronto. Eso no me preocupa a mí tanto, ¿eh? Pero bueno, es natural que haya esa curiosidad, pero lo veremos total, no vamos a tardar sino 20 días o los que sean, después de lo que el Papa ya definitivamente se retira, que es el 28 de febrero. Como entraremos, ya estamos entrando en Cuaresma, vendrá pues, supongo que esto llegará o antes de la Semana Santa, de todas maneras antes de la Pascua, este año que viene muy pronto. Bueno, yo creo que por ahí seguiremos esperando lo que Dios quiere realizar y dejamos la libertad de actuar tanto a los electores cardenales como a los propios precandidatos que nosotros no sabemos quiénes son. Solo Dios lo sabe. Bueno, como ustedes dicen, Padre, Dios proveerá. Muchas gracias, Monseñor Irizar. Ojalá algún día lo pueda tener aquí en vivo. Buenas noches y que Dios os bendiga, ¿ya? Muchas gracias, bendiciones también para usted, Monseñor Irizar, y gusto hablar con usted. Hasta luego. Bueno, ha sido el Monseñor Miguel Irizar, obispo emérito del Callao, ya lo han escuchado. Dios proveerá, Dios dirá quién va a ser el próximo Papa. El 28 termina el mandato de Benedicto XVI, después por supuesto se va a entrar en el conclave y los cardenales tendrán que elegir al nuevo pontífice. Voy a regresar con Jorge Olaechea, él es sacerdote experto en derecho canónico y nos va a explicar porque esto es algo inédito, ¿no es cierto? Nadie estaba preparado, claro, los católicos se preguntan ¿y qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar en ese tiempo cuando Benedicto XVI ya no esté en el Vaticano? ¿A dónde se va a ir? ¿Dónde va a descansar? Muchos están sorprendidos porque se va a ir a reposar a un convento de clausura, pero ya lo escucharon a Monseñor Irizar, él se va a un descanso necesario y va a estar, como dicen los sacerdotes, en tiempo de oración y de contemplación. Regresamos con el Padre Olaechea. Todas las preguntas son bienvenidas.